es, primero, dar un pantallazo general de cómo hemos llegado a la situación de teletrabajo actual, no tanto obviamente por las condiciones de la pandemia, sino desde el aspecto legal. Describir en líneas generales cómo es el régimen que tenemos actualmente. La realidad es que tenemos dos situaciones de teletrabajo coexistiendo actualmente, y una de ellas regulada, quizás para un espectro de los empleados que es el de menor porcentaje o incidencia, y luego una generalizada, sí derivada de la pandemia, y que pareciera no tener un marco legal específico. Vamos a ver también cómo eso se puede llegar a integrar. Como todos sabrán, y en parte figuraba recién en el video que se compartió, desde mediados de marzo surgió la necesidad de restringir el traslado del empleado desde su domicilio hasta el lugar de prestación de tareas. Esta restricción, que en realidad ha sido derivada de la pandemia, representó un cambio en lo que es la tradición de la prestación de tareas en el marco de una relación laboral. Modificar el domicilio de trabajo, que en cualquier relación de trabajo esto implicaría necesariamente el cambio de una condición que motiva el despido, la posibilidad de considerarse despedido, y sin embargo, esta fue algo que vino tanto para el trabajador como para el empleador, impuesto de una situación ajena a ambas partes. En el marco que estábamos, rigiéndonos por la Ley de Contrato de Trabajo, y obviamente en materia de riesgos, la Ley de Riesgos de Trabajo ya desde hace muchos años, surgió esta modalidad de trabajo no regulada. No existía un marco legal para dar. Pasaron varios meses, de hecho se fue el primer semestre, y los legisladores comenzaron a, darle impulso a un conjunto enorme de proyectos que había en materia de teletrabajo. El proyecto que finalmente terminó siendo ley fue un poco el colector de muchísimas ideas y conceptos que de distintos aspectos se fueron aportando. La realidad es que terminó construyéndose un marco legal que no es tanto una ley separada, sino que es más bien un nuevo capítulo dentro de la Ley de Contrato de Trabajo para regular la situación específica de los teletrabajadores. No sé si en pantalla se está viendo, se llega a... Perfecto. El concepto general, que esto es común tanto para quienes están dentro de la Ley de Teletrabajo como para quienes trabajan desde sus domicilios y sin embargo no están comprendidos en esa norma, es que va a haber teletrabajo cuando las tareas que podrían ser o eran desarrolladas en el establecimiento, en el lugar de la empresa, pasen a ser desarrolladas fuera de él, principalmente en el domicilio del empleado, y para eso se apliquen tecnologías de la información o de la comunicación. ¿Por qué decimos que este concepto es común? Porque el teletrabajador que está previsto como tal, vale decir, quienes se ha previsto que su función sea bajo teletrabajo, tienen esta característica, pero que también es compartida con todo el resto de los trabajadores, tanto del sector público como así privado, que con motivo del COVID y las restricciones o los cuidados que muchos empleadores decidieron tomar, permanecen en sus domicilios a la espera de que, de alguna manera, el plan de vacunación nos permita otra situación frente a la ola de contagios. Estas dos situaciones coexisten. En los dos casos, en realidad, hablamos de alguien que está teletrabajando, lo está haciendo con estas tres condiciones, pero solo el grupo que ha sido previsto específicamente para teletrabajar es el que queda comprendido dentro de toda la regulación que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, como veíamos recién, la norma originalmente trató, o de alguna manera, se vio impulsada por la situación de gran parte del sector privado. La mayoría de los trabajadores que realiza funciones en áreas de servicios o incluso en administración, tanto en empresas de servicios como en industrias, pasó a desarrollar sus tareas en sus propios domicilios. La primera exclusión que trajo la norma, vale decir, no tener por comprendidos dentro del teletrabajo regulado a estos trabajadores, fue el lugar donde prestaran tareas. Entonces, más allá de que no preste tareas en el lugar de su empleador, si están asignados a otra compañía a la que su empleador le da servicios, tratándose en el caso, por ejemplo, de un empleado eventual o de una empresa prestadora de servicios que asigna personal en otro lugar, ese supuesto, así sea con utilización de herramientas informáticas o de comunicación, no se considera teletrabajo.
Y el otro supuesto que tampoco pasa a considerarse teletrabajo es cuando se trate de una situación excepcional, a pedido, en todo caso, de la persona que trabaja en esta modalidad, y siempre, digamos, destacando lo esporádico y ocasional. Esta última cuestión fue la que hizo pensar e interpretar que la situación de pandemia podría ser que todo empleado que estuviera trabajando en su domicilio se viera comprendido dentro de la normativa de teletrabajo. Vamos a ver que hubo luego una tercera norma que terminó de aclarar esta cuestión, pero en lo inmediato, lo importante para esto es, si yo trabajo sistemáticamente los días viernes o a elección un día por semana de forma regular en mi domicilio, yo estoy encuadrado dentro de la figura del teletrabajo regulado, por así decirlo. Si yo, trabajando siempre en el establecimiento, por alguna dificultad puntual, en alguna oportunidad pidiera trabajar de mi domicilio, y esto no fuera luego instalado de manera sistemática, sino que sea una excepción, ese supuesto no va a considerarse encuadrado dentro de las previsiones del teletrabajo regulado. La segunda situación de exclusiones que hubo son finalmente las que terminaron de aclarar a quiénes iba a alcanzar esta norma. Entonces, sobre el final, porque la norma, más allá de las cuestiones vinculadas con su entrada en vigencia, finalmente fue dispuesto que comenzaría a partir del 1 de abril a ser exigible. Sobre el final tuvimos la aclaración y en ese aspecto quedó que, por un lado, todas las personas de grupos de riesgo dispensadas de prestar tareas y que lo puedan hacer desde su domicilio no van a estar encuadradas en la normativa de teletrabajo propiamente. Lo mismo que aquellas personas, padres o madres, que debieran cuidar a hijos menores, que por tener, digamos, suspendida la presencialidad de todo lo que es el proceso escolar, debieran permanecer en sus domicilios. Y finalmente, este tercer punto, que es probablemente el de mayor representatividad, todos aquellos empleados que al día de hoy no volvieron a trabajar a su establecimiento y lo hacen desde su casa, porque su empleador definió mejor resguardarlos o evitar traslados, ¿sí? Y aquí un paréntesis aparte, en muchos casos también es por el alto costo que representaría el transporte por medio privado de quienes no son esenciales y no deberían acceder al transporte público, ¿sí? Circunstancia que desde las últimas restricciones se empezó a controlar mucho más. El encuadre legal que le quiso dar la ley quedó finalmente muy restringido, porque lo que se esperaba era una norma que regulara una situación que comprendía a una gran parte del espectro del trabajo privado. Sin embargo, terminó siendo, en la forma que fue sancionada, una norma que se incorpora como un capítulo o un título más de la Ley de Contrato de Trabajo, y sin embargo solo aplica para aquellos que estén teletrabajando de manera formal. Todos los demás que continuamos desde nuestros domicilios no estamos comprendidos en esa norma mientras sea por alguno de estos supuestos que fuimos enumerando, ¿sí? Porque sea ocasional o esporádico, porque haya tenido la asignación al domicilio de un cliente de su empleador, porque seamos personas dispensadas por tratarse de grupo de riesgo o ser progenitor que debe cuidar a su hijo, y finalmente porque el empleador hubiera determinado de alguna forma resguardar a su personal y no hacerlo exponerse de manera innecesaria. Alguna de las consecuencias que trae esto es la norma muy, digamos, de manera distinta a toda la historia del marco de la Ley de Contrato de Trabajo, definió crear no una variación de las modalidades de contrato que ya existían, sino incorporar esto como una modalidad separada. Vale decir, yo tengo contratos de trabajo por tiempo indeterminado, a plazo fijo, eventuales, y ahora existe esta modalidad que es el contrato de teletrabajo. La realidad es que es la primera vez que se hace teniendo en cuenta el lugar de prestación de tareas. Siempre fue en razón del tiempo de jornada contratado, full time o part time, y por otro lado, también vinculado con el tiempo de la extensión del contrato, eventual, plazo fijo, tiempo indeterminado y restantes modalidades como puede ser la de temporada, ¿sí? Esto quebró de alguna manera la tradición que teníamos en materia legal a la hora de fijar formas de contratos de trabajo. El primer punto que fija la ley, y en esto insisten de manera sistemática en todas las condiciones, es la igualdad, principalmente en la igualdad de salarios
Vale decir, que el trabajador que realice una misma tarea teletrabajando en tiempos de normalidad debería percibir lo mismo que quien trabaja en el establecimiento. Y por otro lado, aquellos que estando en un establecimiento pasaran a teletrabajar no deberían ver afectados sus ingresos. Hay en esto toda una serie de beneficios que son conexos al salario, pero que no son salario en sí mismo, que han generado bastante discusión sobre si deben conservarse o si se entiende algún tipo de disminución del salario. Entre ellos, cuestiones vinculadas con viáticos o con el comedor, ¿sí? Respecto de los viáticos, en la medida que no haya traslados, esa discusión queda cerrada. La cuestión vinculada con el comedor va un poco más allá, porque la realidad es que quien de su ingreso ha decidido cubrir ese costo está teniendo en definitiva un ingreso neto final menor. La norma en este aspecto no ha dado ningún tipo de, digamos, de aclaración, con lo cual es un tema que queda muy sujeto a interpretación. La jornada, al no estar, digamos, el empleado dentro de un lugar donde puede ser fácilmente fiscalizado, es una de las primeras cosas que le preocupó a los legisladores. Entonces, la única obligación escrita que realmente hay en materia de teletrabajo es que quede definido y firmado por ambas partes. Bueno, no solo la aceptación de la modalidad, sino específicamente cuál es la jornada que va a realizar el empleado. Y ahora vamos a ver a continuación el motivo de por qué esa importancia. Pero uno de los principales, y que es el que figura al final de este slide, es el derecho, digamos, a la desconexión que va a tener el empleado. En el teletrabajo surge un concepto que ya es utilizado fuera de nuestro país y que se ha importado a través de esta norma, y que es la posibilidad de la desconexión, ¿sí? Durante la jornada el empleado va a estar a disposición, pero finalizada la misma no va a ser exigible la prestación de tareas. En esto la prohibición opera tanto para el empleado como para el empleador. Lo que se está buscando es no permitir la realización de horas por fuera del periodo de jornada, que además no podrían ser fiscalizadas y quizás tampoco podrían llegar a ser reconocidas. La prohibición aquí opera por arriba de la decisión de las dos partes del contrato. En cuanto a las diferencias con el teletrabajador común con motivo del COVID o pandemia y que sigue en su domicilio, aquí hay otro derecho específico que se le ha otorgado, y que es la posibilidad de realizar la interrupción de la jornada. Esto es algo que todo teletrabajador tiene en la manera que se encuentre alguno de estos tres requisitos. Estemos hablando del cuidado de personas menores de 13 años. La norma aquí no ha hecho una referencia a escolaridad, sino que solamente tomó por edad. Luego, que se trate de personas con discapacidad o adultos mayores que estén conviviendo en el mismo domicilio del trabajador y que requieran su asistencia. Y también trae, para que, digamos, este derecho pueda ser ejercido de manera concreta, una cobertura que suele ser, digamos, extrema, pero que le permite al empleado, en caso de que no se esté cumpliendo con eso, o respetando la interrupción de la jornada, la posibilidad de recurrir a una medida cautelar que haga que en poco tiempo, muchas veces es cuestión de 1 o 2 semanas, llegue una notificación al empleador exigiéndole volver atrás con cualquier cambio o permitir el ejercicio de la interrupción de la jornada o del límite de la jornada que veíamos antes. Al igual que el resto de muchas de las condiciones que vamos a ver, la forma de ejercer este tipo de derecho y muchos otros previstos en la norma se derivaron a la negociación colectiva, de alguna manera suponiendo que entre la Cámara de la Actividad y el sindicato van a conocer la mejor manera de ponerlo en la práctica sin que represente un perjuicio importante para la actividad. Después, los otros dos conceptos que también son muy importantes, el primero, el de la voluntariedad, no es imponible, no es exigible por parte del empleador al empleado y tampoco viceversa, ni del empleado al empleador, la realización del teletrabajo. El teletrabajo, entiéndase, la posibilidad de que desde el establecimiento el empleado sea trasladado a su domicilio a prestar tareas, es algo que tiene que surgir del consenso de ambas partes del contrato de trabajo. Y la reversibilidad, que es el otro principio, tiene, digamos, dos supuestos muy claros. El primero es el del empleado, que hoy, o en tiempos de normalidad, estuviera trabajando en el establecimiento
pasar a prestar tareas en la modalidad de teletrabajo, ¿sí? Fuera del establecimiento. Esa persona tiene a su disposición la posibilidad de pedir el retorno al lugar donde prestaba tareas. Aquí hubo un gran cuestionamiento en la norma porque para el sector empresario el teletrabajo muchas veces, cuando es un puesto de trabajo que se traslada de la empresa al domicilio, representa el costo en el metro cuadrado de oficina y en muchas otras cuestiones que representa tener un establecimiento. Como aquí hay que tener la posibilidad de en un tiempo muy breve permitir el retorno al establecimiento, ese tipo de beneficios que en muchos lugares impulsan al teletrabajo como modalidad estaría, pero un tanto restringido. La otra, digamos, el otro supuesto de reversibilidad es en quienes fueron contratados desde el día 1 para teletrabajar. Allí la norma no trae concedida la reversibilidad de manera automática, pero lo que sí refiere es que las partes, a través de la negociación colectiva, vale decir el sindicato que representa al personal y la Cámara de los Empleadores, podrán fijar si hay alguna pauta necesaria. No sería extraño que el teletrabajador pueda ser alguien considerado luego para puestos dentro del establecimiento, que puedan o no luego tener juego de teletrabajo. Pero bueno, esto va a ser algo a negociar entre sindicatos y empresas. En cuanto a todo lo que es elementos de trabajo, las herramientas necesarias, tanto de hardware y software, como todo lo que sea parte de lo que el empleado necesita para realizar las tareas desde su domicilio, quedan 100% a cargo del empleador, ¿sí? Y en el caso de que hubiese algún tipo de costo de instalación, de reparación o de mantenimiento, eso también, ¿sí?, va a quedar previsto a cargo del empleador. Si la persona para trabajar debiera asumir alguno de estos costos, entonces deberá serle reintegrado. Si de forma genérica se estableciera que lo va a hacer siempre o va a aportar su propia herramienta, bueno, a través también de la negociación colectiva, debería evaluarse de qué forma se va a poder compensar este tipo de uso o desgaste de un bien propio de parte del empleado. Hay dos normas, digamos, genéricas, tanto en materia de uso de los elementos como así de aquellos desperfectos que pudieran haber. La norma en cuanto al uso de elementos es igual a la que tenía prevista con anterioridad en la ley de contrato de trabajo, para decir que el empleado debe hacer un uso correcto y que puede, digamos, ser responsabilizado en caso de un uso incorrecto o de un daño en los bienes del empleador por el costo de los mismos. A su vez, si se tratara del desgaste del uso normal de cualquier tipo de herramienta que se hubiera brindado, en ese supuesto al revés, será el empleador quien lo deba asumir. Y en cuanto a desperfectos que pudieran afectar las herramientas, en la medida en que esto impida que el empleado preste tareas, la norma, a fin de evitar cualquier tipo de interpretación, señala expresamente que no va a afectar el derecho por parte del empleado de continuar percibiendo el salario que tiene comprometido. En el régimen de gastos, quizás aquí se le ha dado un poco la mano a la gente de recursos humanos. Históricamente los gastos sobrecargan de tareas a ese sector por la necesidad de juntar los comprobantes, estar haciendo el seguimiento de esas cuestiones. Aquí la norma ha traído, digamos, algo novedoso, establece que va a tener el derecho a la compensación el empleado, expresamente señala los mayores gastos que se generen por el régimen de teletrabajo, sea en lo que es conectividad, principalmente vinculado a Internet, pero a otras cuestiones que pueden ser conexas, y también al consumo de servicios. Este tema en particular, que también es definido para, digamos, en futuras pautas de cómo se reintegrará o afrontará por la negociación colectiva, es un tema no menor porque en el régimen general de cualquier empleado que no teletrabaja, para que el reintegro del gasto se considere no remunerativo y no sujeto al impuesto a las ganancias, debería estar respaldado por un comprobante cuyo concepto sea objetivamente reconocible como gasto, que coincida con el valor liquidado como tal, ¿sí? En el caso del teletrabajador, la norma ha previsto que este reintegro se va a considerar no remunerativo a todos los fines e incluso también a los fines del impuesto a las ganancias. La solución es dentro de todo lógica porque nadie gasta más en vacaciones
o en el mes que cobra el aguinaldo, y si esto no fuera afrontado con carácter no remunerativo, entonces uno debería liquidar esos conceptos teniendo en cuenta los reintegros de gastos, ¿sí? Ahora, la parte que queda y que es bastante difícil de delimitar, y en estos primeros meses de vigencia va a ser motivo de revisión constante, es con qué criterio se define el valor real del reintegro del mayor gasto que se le va a efectuar al empleado. Hay que tener presente que esto no es un vehículo para dar sumas de dinero sin ningún tipo de restricción. El valor que se reintegre va a tener que guardar una razonabilidad, va a tener que ser objetivamente constatable con el gasto que pretende reintegrarle al empleado. Entonces, la presentación de la factura, por ejemplo, del servicio de cable, no vamos a dar nombres porque no están sponsoreando, pero si estuviésemos hablando del reintegro de un servicio de cable que trae consigo la utilización de Internet, sepamos que en realidad el reintegro del cable no estaría justificado como tal por la norma. De dicha factura solamente debería reintegrarse el gasto del servicio de Internet propiamente al empleado. Luego, suponiendo que esta es una modalidad para permitir a ciertos grupos de mayor edad de incorporarse también al mercado laboral, se hizo mucha fuerza para que se previera la obligación de capacitar a los dependientes, de manera que esta modalidad del teletrabajo no sea algo, digamos, tan flexible quizás para las nuevas generaciones, y sí se pueda, digamos, aportar como una modalidad de trabajo más para quienes tienen menor acceso a las herramientas informáticas. Todo lo que es la parte sindical va a tener muchísima, digamos, actividad, porque se ha derivado en los sindicatos prácticamente la negociación de todo lo que la ley no fijó. Ahora, en cuanto a materia de ejercicio de derechos, se ve bastante difícil. Que un empleado teletrabajador sea delegado gremial implicaría que deba, de alguna manera, concurrir a distintos domicilios o al establecimiento a verificar las condiciones en que trabajan sus compañeros. La norma en este sentido no sé si realmente le ha encontrado una vuelta a la situación, pero es muy probable que en este aspecto sea de difícil puesta en la práctica. Lo que sí queda totalmente definido es, si yo estaba trabajando en un establecimiento que era su personal representado por un sindicato específico, en ese aspecto, si yo voy al teletrabajo, modalidad, ese mismo sindicato va a continuar siendo el que defina las condiciones del convenio colectivo que me van a aplicar, como así de los salarios en las pautas de negociación de paritarias año tras año. El cambio de domicilio, por así decirlo, no puede implicar una modificación en la representación sindical del empleado. En temas de control, que luego también en la parte de inspección en materia de higiene y seguridad, Marcela podrá aclarar, y tema de protección de la información, son dos temas donde la norma fue bastante concreta, priorizó de manera absoluta la protección tanto de lo que es intimidad como así dignidad del trabajador, sea en las herramientas que se le provean, los sistemas de control, cualquier tipo de software que pueda llegar a utilizarse o hardware que tenga la capacidad de registrar lo que es horarios, pero otros datos también. La idea es que quede restringido exclusivamente a cuestiones objetivas y no vaya más allá de esas situaciones. En cuanto al control e intimidad, previendo que el trabajador seguramente va a estar en su propio domicilio, las restricciones son obviamente mucho mayores que las que existen en un establecimiento privado o en el lugar donde el empleado antes de ingresar al teletrabajo pudiera haber prestado servicios. Dos cuestiones importantes que digamos esta norma tiene y no tiene ninguna otra modalidad contractual. La primera de ellas, la norma por primera vez fija una dualidad a la hora de qué ley le vamos a aplicar. Históricamente se aplica la ley del lugar de prestación de tareas, e incluso en cuestiones formales, si una persona trabaja en una u otra jurisdicción, existen normativas específicas que son de aplicación. En el marco del teletrabajo, previendo que pueda haber una jurisdicción distinta de donde está radicado el empleador y otra donde el empleado presta las tareas, lo que se ha definido es que van a ser consideradas ambas y aplicada la que sea más favorable para el empleado. En este aspecto, cabe preguntarse qué sucedería si tuviéramos
condiciones en materia de higiene y seguridad o digamos, cuestiones vinculadas con lo que hace a los riesgos de trabajo que pudieran variar de una jurisdicción a la otra, ¿sí? Aquí, seguramente, y por el criterio que se aplica en materia laboral, si una de ellas tuviera, digamos, disposiciones más favorables para el empleado, cabría analizar la aplicación. Y luego también, esto está de moda últimamente en todo lo que es materia de minería o extracción de petróleo y demás, pero bueno, previendo que pueda haber contratación de recursos humanos que vengan fuera del país, la norma lo que hace es, de alguna manera, ya prever la situación de cupo para extranjeros, ¿sí? Deriva, al igual que en los otros conceptos que vimos, la facultad de fijar esto, y fijar concretamente un tope máximo, en lo que sea la negociación colectiva de las partes. En materia de control y de autoridad ha quedado instalado el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es la autoridad que tenía la obligación de dictar la reglamentación dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la ley. Esto se demoró bastante más, hubo mucha consulta y circulación hacia las cámaras empresarias y sindicatos. Y en materia de fiscalización, esto ha quedado, digamos, equiparado a las reglas que se aplican al trabajo en general, pero la novedad de esto es que en razón del lugar que se presta tareas, cualquier tipo de inspección tendrá que necesariamente requerir la autorización previa del empleado para poder ser realizada. Claro está, porque se estaría ingresando al domicilio del trabajador. En cuanto a la entrada en vigencia, fue algo bastante caótico. La norma tenía previsto que iba a ingresar en vigencia a los 90 días que finalizara el ASPO. Para este momento ni siquiera existía el DISPO, con lo cual eso fue una novedad posterior. Y a su vez teníamos una fase única. Con el tiempo esto se fue haciendo más complejo, comenzó a existir el DISPO, las distintas fases. Entonces se desdibujó un poco esto de los 90 días, y la verdad es que existían situaciones distintas según la jurisdicción, la provincia o el municipio donde estuviera. Para poner de alguna manera un quietud final a esta situación, lo que se determinó fue fijar una fecha concreta. Esto fue a través de una decisión del Poder Ejecutivo vía decreto y quedó establecido a partir del 1 de abril de este año. Yo le cedo ahora la palabra a Marcela, a los fines de que pueda comentarles sobre las cuestiones de higiene y seguridad en el trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con lo que comentaba Pablo, yo me voy a referir un poquitito a todo lo que son las cuestiones de higiene y seguridad en el trabajo y esta modalidad de teletrabajo que ahora se impuso, pero que no es nueva. Por eso voy a empezar hablando de la primera norma de la Superintendencia en materia de teletrabajo, que es la resolución 1552, que es del año 2012, es decir, 8 años antes que se sancionara la ley de teletrabajo. La Superintendencia dicta una resolución relacionada con el teletrabajo. Y es una resolución importante porque, si bien es bastante escueta, bastante cortita, la realidad es que muchos de los elementos que están establecidos en esta resolución después fueron tomados por la ley de teletrabajo sancionada el año pasado que les comentaba Pablo. De hecho, la definición de teletrabajo de esta resolución aparece prácticamente calcada en la nueva ley de teletrabajo, con lo cual es un antecedente importante. Ahora, la pregunta sería, en principio o en final, ¿esta resolución aplica solo al teletrabajo propiamente dicho, a la modalidad, como lo explicaba Pablo, o también a las circunstancias particulares? Y la realidad es que hoy en día no tenemos una respuesta normativa precisa, ¿sí?, al respecto, pero sí tenemos que pensar que toda norma o toda resolución tendiente a proteger la salud de los trabajadores siempre va a tender a ser aplicable. En general, en materia de higiene y seguridad, las normas tienden a ser taxativas, pero con el tiempo se advierte fácilmente que dejan muchos vacíos, como cualquier norma. Y esto se ve después ya más en la parte judicial, donde los jueces empiezan a interpretar. Y la realidad es que en la interpretación siempre lo que ocurre es que es la interpretación más favorable al trabajador. Entonces, desde lo legal, desde el consejo, es
a ver, esta resolución está vigente desde el año 2012, entonces, en la medida de lo posible, apliquémosla, ¿sí? ¿Qué les quiero decir? No solamente en la modalidad de teletrabajo como modalidad de contrato de trabajo, sino también en todas las circunstancias especiales o en las circunstancias que sean excepcionales, que comentaba Pablo, porque justamente esta norma nació así, nació desde la excepcionalidad. Si nosotros nos trasladamos al año 2012, vamos a ver que esta norma lo más probable es que haya sido pensada para aquellas empresas que en realidad brindaban algún tipo de beneficio a sus trabajadores, de la misma manera que podían brindar 3 o 4 semanas de vacaciones, brindaban 1 o 2 días de trabajo en el domicilio. O aquellas personas o aquellas empresas que, a ver, por cuestiones de recurso físico, preferían que parte de sus trabajadores algunos días a la semana trabajen desde sus domicilios. De hecho, hasta unos años atrás y ahora también, muchísimas empresas no pueden físicamente llevar a todos sus trabajadores a sus oficinas porque no tienen lugar físico. Entonces, esta norma fue pensada más o menos en ese contexto, por supuesto no en un contexto de pandemia. Ahora, como les decía, es una norma muy, muy escueta. Les voy a dar un poco un pantallazo general, porque realmente es muy cortita, pero para que tengan una idea a dónde va, ¿no? Lo primero que nos dice es, a ver, el empleador tiene que notificar a su ART quiénes son los empleados que están sometidos a ese régimen. No solamente en cuanto a nombre, lugar de trabajo, frecuencia del trabajo y tareas que realiza. Me detengo en frecuencia y en tarea. ¿Por qué en frecuencia? Porque no es lo mismo una persona que trabaja todos los días en su domicilio a aquella persona, como decía Pablo, que tiene que, por algún tipo de beneficio o acuerdo laboral, va a trabajar en su domicilio 1 o 2 días por semana. A la RT obviamente no le da lo mismo que la persona se traslade a trabajar o que trabaje en su domicilio. Por lo cual es obligación del empleador notificar esta circunstancia a la RT. Ahora, en este marco también el empleador tiene facultades de verificación. ¿Qué significa? De poder acercarse al domicilio del trabajador para advertir si el trabajador realmente está teletrabajando en condiciones satisfactorias. Y la norma también autoriza a sumar algún representante de la RT o algún representante sindical. Y en esto de la representación sindical vuelvo con lo que comentaba Pablo, la necesidad, la figura del representante sindical, especialmente para preservar lo que sea la intimidad del trabajador, porque estamos hablando del domicilio del trabajador. Pero esta facultad de verificación del empleador es sumamente importante, porque el empleador lo que hace es analizar si realmente el trabajador cuenta con un espacio físico adecuado, con los elementos adecuados, y el día de mañana también sirve de alguna manera como si fuera un examen preocupacional, ya no del trabajador, sino de su lugar de trabajo, para decir, a ver, yo analicé cuál era el lugar de trabajo de mis empleados y pude advertir que era satisfactorio, o si no era satisfactorio, tomé las medidas del caso, ¿no? Incluso cuando analizaba este supuesto, recordaba un montón de empresas con las que nosotros hemos trabajado en el estudio que ante esta modalidad de teletrabajo, años anteriores, obviamente, antes de la pandemia, no otorgaban el beneficio de teletrabajo sin que existiera esta verificación previa. Es decir, era un beneficio, pero sometido a que la persona tuviera condiciones de trabajo adecuadas para poder desarrollar el trabajo en su domicilio. A ver, lo último que prevé esta norma es la provisión de elementos a cargo del empleador. Es una lista taxativa, seguramente ustedes la conocerán: silla ergonómica, extintor de incendio, botiquín de primeros auxilios, una almohadilla para el mouse o mousepad y un manual de buenas prácticas de salud y seguridad en teletrabajo. A ver, como les decía, es una lista cerrada, pensada para los accidentes o las enfermedades más probables en el trabajo, pero obviamente no es una lista cerrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si
el empleador entiende, por ejemplo, les doy ejemplos concretos, de empleadores que conozco y con los que tuvimos oportunidad de trabajar. Si el empleador considera que es necesario no sé, entregar lámparas para que la iluminación sea la adecuada, también sería una posibilidad. Es decir, la norma lo que hace es establecer pautas básicas, establecer un piso, ¿sí? Todo el resto que pueda sumar el empleador, por supuesto, va a ayudar. Ahora, como les decía, esta resolución es del año 2012, 8 años antes de que saliera la ley de teletrabajo. Sí, Pablo, ¿me pasás la filmina? Cuando se dicta la ley de teletrabajo, cuando se promulga, esta ley de teletrabajo, como ya les decía, lo que va a hacer tomar parte de esta resolución de la superintendencia. Como les decía, la definición es prácticamente un calco de lo que era la definición de teletrabajo en la resolución de la superintendencia. Ahora, independientemente de eso, en materia de seguridad e higiene, la ley de teletrabajo solamente le dedica un artículo, ¿sí? El artículo 14. Obviamente la mayoría de lo que vamos a ver en este artículo está sujeto a reglamentación. Esa reglamentación todavía no se sancionó, con lo cual estamos un poco a la espera. Pero bueno, lo que dice el artículo es, lo primero que dice, la reglamentación a cargo de la autoridad de aplicación. Por supuesto, del Ministerio de Trabajo a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Lo segundo que dice este artículo es el control del cumplimiento de las condiciones de trabajo a través de una participación sindical. Como ya recordarán, en la resolución de la superintendencia también se hablaba de la participación sindical. Como ya les decíamos, para asegurar la intimidad del trabajador en su hogar, para proteger también los bienes del trabajador y para darle una seguridad extra a una persona que tiene que recibir a aquella persona, aquel técnico en higiene y seguridad, o a una persona designada por la ART para analizar las condiciones de teletrabajo. Ahora, sin lugar a dudas, la parte más importante de esta norma tiene que ver con la inclusión de enfermedades profesionales causadas por la modalidad de teletrabajo y por la presunción de los accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque en la práctica es donde aparecen los problemas, por decirlo de alguna manera, o quizás para nosotros como abogados es la parte que vemos como más esencial, porque es la parte que trae más conflictividad. La norma, la ley, en este artículo 14, establece que será la autoridad de aplicación quien incluirá estas enfermedades típicas del teletrabajo al listado de enfermedades profesionales. De la lectura de la norma pareciera que es una obligación de la autoridad de aplicación incluir nuevas enfermedades. Que yo entiendo que no serían nuevas enfermedades, sino enfermedades que, si bien existen en el listado de enfermedades profesionales, quizás con un teletrabajo sostenido, pueden llegar a ser más probables en el día a día. Ahora bien, si bien la norma no fue reglamentada, sí el Poder Ejecutivo reglamentó algunos de sus artículos. Y en la reglamentación de este artículo 14, si bien no introduce novedades de relevancia, sí establece alguna puerta o una ventanita, por decirlo de alguna manera, a esta inclusión de nuevas enfermedades, que ya no parece tan obligatoria como lo establecía la ley, sino que el decreto faculta a la autoridad de aplicación, en este caso a la superintendencia, a incluir eventuales enfermedades, enfermedades que eventualmente puedan incluirse. El texto de la norma lo que hace es dejar un poco abierto, ya no es una obligación de la autoridad de aplicación establecer nuevas enfermedades, que puede hacerlo, sino que es una facultad. Habrá que ver cuál es la regulación definitiva, pero bueno, tendremos que esperar a la norma de la superintendencia.
Lo segundo que les comentaba es el tema de la presunción en los accidentes de trabajo. La norma establece, la ley de teletrabajo establece que se presumen como accidentes de trabajo aquellos que que ocurrieran en el lugar del trabajo, durante la jornada y en ocasión de trabajo. Ahora, por supuesto, esto es una presunción y como toda presunción, está sujeta a prueba en contrario. Pero justamente ese va a ser el gran problema cuando nos enfrentemos a la práctica, en la práctica, este tipo de supuestos. Cómo destrabar una presunción de ese nivel. A ver, en el trabajo con las aseguradoras uno ve siempre la importancia de ir de la mano del empleador, porque el empleador, en definitiva, es quien tiene la mayor cantidad de elementos que permiten a las aseguradoras concluir si un accidente ocurrió, si no ocurrió, cómo ocurrió, de qué manera, en qué lugar y en qué momento. Y justamente el teletrabajo lo que hace es un poco desenganchar este ida y vuelta entre la aseguradora y el empleador, porque por supuesto estamos en las mismas condiciones. Antes era la aseguradora la que estaba un poco remota y ahora también lo está el empleador. Con lo cual, esta presunción en el día a día va a ser bastante complicada de abordar o de dejar sin efecto. Pero bueno, veremos cómo los tribunales consideran cada caso en particular, siempre teniendo en cuenta cuál es la proyección de los tribunales, ¿no? La justicia en Argentina, no nos vamos a detener a hablar de las características de la justicia, pero en todos mis años de ejercicio laboral, y creo que Pablo coincidirá conmigo también, uno puede ver dentro de lo que es la actividad judicial momentos de gran protección del trabajador y momentos en los que, si bien el trabajador está muy protegido, digamos, siempre hay lugar para alguna salvedad, para reconocer en las aseguradoras o en los empleadores los derechos que los asisten. Considerando la pandemia, habrá que ver cómo se manejan los tribunales. Yo no sería muy optimista, porque la verdad es que estamos en un momento de alta protección del trabajador. Más allá de eso, destaco de esta norma, de este único artículo, la inclusión de enfermedades y de accidentes de trabajo, pero no de accidentes in itinere. La norma no se refiere a los accidentes in itinere, claramente, porque entiende que no existe la posibilidad de un accidente in itinere cuando el trabajador solamente trabaja en su domicilio. Ahora, yo no, a ver, les quiero llamar un poco a la reflexión, a que reflexionemos todos y a pensar en la práctica qué podría pasar con supuestos en los cuales una persona lleva a su hijo al colegio y vuelve a trabajar, o va a buscar a su hijo al colegio y vuelve a trabajar y tiene algún accidente, o va a asistir o a entregarle comida, medicamentos a alguna persona mayor de su familia y en el trayecto, volviendo a trabajar, tiene algún accidente. Les vuelvo a repetir que la norma no habla de accidentes in itinere, con lo cual, en principio, uno podría aseverar que los accidentes in itinere no están cubiertos, porque el concepto de accidente in itinere parecería que no es compatible con el teletrabajo. Ahora bien, pensando en esto, les comparto un fallo de la Justicia Nacional del Trabajo de hace escasa semana y media, de un accidente in itinere. Un accidente in itinere de una persona que estaba en la casa de la novia, no estaba en su domicilio, estaba hacía un mes viviendo en la casa de la novia, que se estaba recuperando de una operación. Entonces la estaba cuidando y estaba viviendo con su novia en forma temporal para asistirla en este supuesto. Denunciado al siniestro ante la RT lo rechaza. Lo rechaza porque justamente no existía uno de los componentes del accidente in itinere, que es
de la casa al trabajo, del trabajo a casa, ¿sí? El expediente llega a juicio y por supuesto la RT defiende su postura, defiende la postura de que no se habían satisfecho los requisitos para que el accidente fuera considerado inutilice. Incluso el trabajador reconoce esta circunstancia, reconoce que estaba viviendo en la casa de su novia desde hacía un mes y en forma temporal. Hace semana y media sale la sentencia condena a la RT. Y si bien la condena por varios motivos, me detengo un poco en comentarles qué consideró como accidente in itinere, porque me parece que es algo que nos puede llevar a pensar en este contexto de pandemia y de teletrabajo, ya sea como modalidad incluida en la ley de contrato o no. La sentencia destaca el hecho de que el accidente in itinere tiene que tener en cuenta el trabajo en sí y la disponibilidad del trabajador para ir y para volver del trabajo, ¿sí? Pero no el punto de partida de ese viaje hacia el trabajo, ni el punto de llegada de ese viaje hacia el trabajo. ¿Qué les quiero decir con esto? El juez en esta causa lo que destacó es: no es tan importante ese elemento del accidente in itinere para considerar que un accidente pueda ser calificado como tal, y obviamente se condena a la RT. Es solamente para pensarlo, no es para asustarnos, ni simplemente para saber que en esta materia no podemos ser blanco y negro. Hay que tratar de manejarnos con los grises, especialmente en la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Una situación muy delicada, por supuesto para la CRT, por supuesto para los empleadores, pero también para los trabajadores. Y por último, sí me gustaría hacer hincapié en el hecho de qué ocurre con todo esto y la responsabilidad del empleador, ante un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. A ver, todos sabemos que la RT brinda una cobertura, la cobertura que establece la Ley de Riesgos del Trabajo, y el empleador ve satisfecha su responsabilidad contratando este seguro. Ahora bien, también todos ustedes seguramente sabrán que existe la posibilidad de que el trabajador demande también al empleador, ya no basado en la Ley de Riesgos del Trabajo, sino basado en la normativa civil, lo que comúnmente se llama responsabilidad civil o reparación integral. En estos casos el trabajador ya no busca una reparación en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo, sino que la busca más por el hecho de que sea resarcido un daño cierto que le fue causado por una enfermedad o por un accidente de trabajo. Y si bien esta clase de acciones, la realidad es que van en baja, ¿sí? No hay tanta cantidad de acciones, también lo llamo a la reflexión respecto de la necesidad de que los empleadores cumplan y traten de cumplir con toda la normativa y con todas las recomendaciones, ya sea ley nueva, ley vieja, ARTs. ¿Por qué? Porque en el ámbito del teletrabajo también se puede abrir una nueva puerta a qué hizo el empleador para que a mí no me pasara esto. Resumiendo lo que les decía, ¿qué hizo el empleador para que yo no tuviera problemas de columna por la silla en que estaba usando? ¿Qué hizo el empleador para que yo no tuviera problemas con la pantalla, con la luz con la que estaba trabajando? ¿Qué hizo el empleador para que yo no tuviera problemas en las muñecas por la utilización excesiva del mouse? Así que bueno, los dejo con más, al final de esta charla los dejo con más incógnitas que certezas, pero bueno, me pareció importante compartir con ustedes la posibilidad de pensar, ¿no? Y de no ver todo como un blanco y un negro, sino de pensar que esto recién empieza, no solamente desde lo sanitario y lo legislativo, sino que bueno, nos tendremos que acompañar un tiempo más para ver a dónde nos lleva toda esta regulación del teletrabajo en general y de lo que es la higiene y la seguridad del trabajo en el teletrabajo en particular.
Muchas gracias.